En la siguiente presentación expondremos acerca de los modelos de mapas autoorganizados. Dentro de los modelos neuronales artificiales tenemos los supervisados y los no supervisados, que estudiaremos seguidamente. Este modelo de RNA es del tipo de aprendizaje autoorganizado. Es un proceso donde las neuronas aprenden mediante la autoorganización. Durante el proceso de aprendizaje, al ingresar un dato, solo una neurona que tenga una actividad positiva dentro de la vecindad será activada en la capa de salida. ¿Qué son los modelos neuronales artificiales autoorganizados? Son redes donde no existe ninguna autoridad central que maneje las identidades de cada una de las neuronas de la red, por lo que son ellas mismas las que han de autoorganizarse para lograr un aprendizaje competitivo. El objetivo de un mapa o red autoorganizada es descubrir características o patrones característicos de entre un conjunto de datos de entrada, pero de forma no supervisada. La diferencia entre el modelo supervisado y no supervisado radica que en el modelo no supervisado no existe ningún maestro externo que indique si la red neuronal está operando correcta o incorrectamente, ya que no se dispone de ninguna salida objetivo. El modelo de mapas autoorganizados surge ante la curiosidad de Teuvo Kojonen, quien interesado en comprender la clasificación natural que hace el cerebro en cuanto a su funcionalidad, ideó los mapas autoorganizados. Este tipo de red se caracteriza por poseer un aprendizaje no supervisado competitivo, en donde las neuronas de salida compiten entre sí para activarse, pero solo lo logra la de mayor potencial sináptico. Entre algunas de sus características encontramos que éstas pueden organizar la información de entrada, de entre un gran volumen de datos, clasificándola automáticamente. Esto permitirá visualizar relaciones importantes entre datos. Además, en su entrenamiento no se presentan las salidas objetivo que se quieren asociar a cada patrón de entrada. La red descubre por sí misma rasgos comunes, regularidades, correlaciones o categorías en los datos de entrada y los incorpora a su estructura interna de conexiones, que son los pesos. Así decimos que las neuronas se autoorganizan en función de estímulos externos. Las neuronas se organizan en una arquitectura unidireccional de dos capas, como se observa en la siguiente imagen. En la parte inferior encontramos la capa de entrada o la capa sensorial. Consiste en M neuronas, una neurona por variable de entrada. En la parte superior tenemos la capa de proceso o capa de salida, con una estructura rectangular de neuronas. Aquí se realiza el procesamiento, se forma el mapa de rasgos y opera esta en paralelo. Las neuronas de entrada están conectadas a las neuronas de la capa de procesamiento mediante el peso sináptico. En el modo de operación normal permanecen fijos los pesos. Cada neurona de la capa de procesamiento calcula la similitud entre el vector de entrada y su vector de pesos. Vence a aquella con mayor similitud. En la fase de aprendizaje, la neurona vencedora ajusta sus pesos aproximándose cada vez más a los de X. Por la función de vecindad, también actualizan sus pesos neuronas vecinas a la vencedora. A continuación tenemos el algoritmo de aprendizaje que utilizan este tipo de modelos. Primeramente, tenemos que la inicialización de los pesos sinápticos puede ser con pesos nulos, aleatorios, de pequeños valores absolutos y que es el más habitual, o con un valor de partida predeterminado. Seguidamente, tenemos la elección de un patrón de entre el conjunto de patrones de entrenamiento. Al disponer de un conjunto finito de patrones de entrenamiento, basta con tomar al azar uno de ellos y presentarlo a la red. Como tercer paso tenemos que para cada neurona del mapa debemos calcular la distancia euclídea entre el patrón de entrada y el vector de pesos sinápticos. Lo que se intenta es calcular la similitud entre el vector de pesos sinápticos y el actual vector de entrada. La ecuación que observamos me permite calcular la distancia euclídea y es igual a la sumatoria de las diferencias entre el vector sináptico y el vector de entrada, y todo esto elevado al cuadrado. El siguiente paso del algoritmo de aprendizaje es evaluar la neurona ganadora
es decir, aquella cuya distancia es la menor de todas. El quinto paso consiste en actualizar los pesos sinápticos de la neurona ganadora y de sus vecinas según la regla de actualización de los pesos, que es la que observamos en la lámina, y es igual al peso actual más el ritmo de aprendizaje por la función de vecindad por la diferencia entre el vector de entrada y el peso actual. A continuación revisaremos lo que es el ritmo de aprendizaje, que es el que determina cuál es la variación en los pesos de las neuronas. Además, es una función decreciente con el tiempo y se actualiza mediante una función lineal. Está comprendido entre 0 y 1. Un ritmo de aprendizaje pequeño provoca pequeños cambios, mientras que un ritmo de aprendizaje alto provoca inestabilidad en las neuronas. En la imagen se observa la ecuación del ritmo de aprendizaje, que es igual al ritmo de aprendizaje inicial, que está comprendido entre valores menores a 1, más la diferencia entre el ritmo de aprendizaje final y el ritmo de aprendizaje inicial, multiplicado por el número de iteración sobre el máximo número de iteraciones. Regresamos a la ecuación de la actualización de los pesos para ver seguidamente lo que es la función de vecindad. Esta función de vecindad define en cada iteración t si una neurona I pertenece o no a la vecindad de la ganadora G. Esta función determina qué neuronas son vecinas de la ganadora. Como podemos observar en la imagen superior se ve la ecuación de la función de vecindad, y en la parte inferior tenemos las formas de las funciones de vecindad. Existen diferentes formas de representar esta función. En la tabla observamos algunas de ellas. Además de estas existen la cóncava, convexa y convexa cóncava. En general, la función de vecindad h decrece con el tiempo y depende de un parámetro denominado radio de vecindad RT, que representa el tamaño de la vecindad actual. La función vecindad más simple es del tipo escalón, que es denominada rectangular. En esto se asigna un valor de 0 si la neurona es mayor que el radio, y se asigna un valor de 1 si la neurona es menor o igual al radio. Siendo así, decimos que una neurona pertenece a la vecindad de la ganadora si la distancia es menor al radio. Finalizando con el algoritmo de aprendizaje, tenemos que si se ha llegado al número de iteraciones establecido, el proceso de aprendizaje finaliza, si no, regresa al paso 2. Como un resumen de este tema tenemos que un mapa autoorganizado es un espacio bidimensional XY. Nos proporciona un criterio de similitud a través de la distancia euclidia. Los pesos se modifican según el factor de aprendizaje. Las neuronas vecinas se modifican según la función de vecindad que depende del radio. La topología nos determina cómo se conectan las neuronas. Como conclusiones podemos decir que un mapa autoorganizado es una red neuronal con un entrenamiento no supervisado. Las ideas que diferencian y caracterizan un mapa autoorganizado son la competición entre neuronas, la definición de vecindades que permiten la ordenación topológica. Existe una relación cercana con los métodos de cuantificación vectorial. Ha sido aplicado con éxito a un gran número de problemas, tales como el reconocimiento de voz, reconocimiento de patrones, optimización combinatorial, clasificación de proteínas y de restos arqueológicos, monitorización de procesos industriales, emplazamiento de componentes en tarjetas o en circuitos integrados, reconocimientos de patrones financieros, robótica, clasificación y muchos otros más. Pero su principal inconveniente es la lentitud del entrenamiento. Como ejemplo hemos tomado la siguiente aplicación que se trata de clasificar. En este ejemplo
se tiene un mapa en donde se han coloreado los países que tienen características similares con el mismo color. Al programa se le han pasado datos de cada país, y él solo se ha encargado de poner los colores a cada uno, sin que alguien más se lo haya indicado. En la siguiente lámina tenemos la forma clásica de representar los datos anteriores de forma gráfica, en donde los países con características económicas similares aparecen cercanos. En este caso podemos ver la clasificación que hace y la similitud con que este programa los organiza.